Hoy en día, en el mundo occidental, sobre todo, el tema de elfos, magos, superhéroes, profecías, todo esto está a la orden del día y casi todo el mundo, y yo me tengo que incluir porque al final yo me he criado viendo dibujos tipo He-Man, viendo las películas del Señor, leyendo los libros. Nos hemos criado con esto. No ha sido por casualidad, ¿eh? ¿Por qué? Mi generación no se ha criado con eso. ¿Y por qué dices que no es casualidad? No es casualidad porque evidentemente someter a sucesivas generaciones a la radiación de ese tipo de fenómenos hace que evidentemente cuando sean adultos tengan un gusto neoténico por la literatura. Porque volvemos al itinerario anterior. El Principito, Alicia en el País de las Maravillas, El Señor de los Anillos. Pero esa es una vía por la que no circula el tren de la Celestina, Lazarillo de Tormes y el Quijote. Y claro, son itinerarios diferentes. Entonces, si tenemos una sociedad que no tiene interés por la literatura de Cervantes, Lazarillo de Tormes o Celestina, pero sí por El Señor de los Anillos, por El Principito, por Alicia en el País de las Maravillas, tenemos un concepto de imaginación completamente diferente. Claro, en el Quijote siempre se desmitifica constantemente la imaginación que ha perdido de vista la realidad. La imaginación, para ser verdaderamente valiosa, no puede nunca perder de vista la realidad. La ficción tiene sentido porque tiene implicaciones directas en la realidad. De hecho, la ficción es la mayor amenaza para los tiranos. Si hay algo a lo que un tirano tenga miedo es a la ficción, porque los tiranos se toman la ficción en serio. No hay ni un solo tirano que no haya sospechado de la ficción que contiene algo en su contra. Los tiranos sospechan mucho de la literatura, que es una forma ficticia que resulta muy difícil de dominar. No se puede juzgar a un personaje literario. Y sin embargo se ha juzgado a muchos personajes literarios. Quemaron libros en ciertos momentos, ¿no? De grandes tiranos han quemado. Y volveremos libros. Yo he dicho además que la ignorancia ha destruido más obras literarias que la censura. Entonces podemos quemar libros, pero hay una manera más eficaz de no quemar libros, que es invitar a la gente a que lea cosas que no tienen que ver con la literatura, desde El Principito hasta El Señor de los Anillos. Eso nos ahorra quemar Quijotes, porque simplemente la gente no los lee. Bueno, la gente joven es muy complicado encontrar a alguien joven que tenga interés por leer El Buscón o por leer pues el vamos Lazarillo. A evitar eso, vamos a evitar eso. De hecho, mi objetivo básicamente es recuperar para la gente más joven el valor de la literatura, porque yo no hablo para tener valor, yo hablo para que la literatura tenga un valor que hoy en esta sociedad no tiene, que ha perdido, que simplemente no se le reconoce. O sea, el hecho de que nos estemos criando con este tipo de literatura más pura, fantasiosa a nivel que estamos hablando, ¿nos está convirtiendo en adultos más infantilizados? Realmente sí. ¿O es una de las partes que bueno, es una de las partes. Esto? Es decir, la sociedad en las últimas décadas ha intensificado poderosísimamente los procedimientos de infantilización de la población en todos los niveles. Desde los adultos que coleccionan muñequitos. Hay unos cuantos. Pero no me refiero a eso, me refiero a determinados muñequitos que obsesionan a la gente, que tienen un determinado nombre que no recuerdo, hasta comportamientos infantiles de todo tipo, del tipo más variado. La literatura te hace madurar, porque la literatura es una cita con la realidad, incluso la literatura fantástica es una cita con la realidad. Porque solo quien tiene un conocimiento muy fuerte de la realidad puede fantasear sobre ella. Y claro, evidentemente, insisto, no es lo mismo contrastar la imaginación que tiene Don Quijote con la que tienen los personajes tolkienianos. Es que Don Quijote presenta una imagen de la realidad que critica los fundamentos de la realidad desde su funcionamiento más íntimo. Los personajes de Tolkien no se encuentran nunca con la realidad, se encuentran con mundos imaginarios, con fórmulas mágicas, con resoluciones. Es una literatura completamente... No es una literatura fantástica, en realidad es una literatura maravillosa en el sentido de que lo sobrenatural forma parte del comportamiento ordinario de la vida. ¿Tú crees que lo más interesante y lo mejor que podría hacer alguien sería leer tanto un tipo de literatura como el otro? ¿O crees directamente que sería mejor no leer ese tipo de novelas? Depende para qué. Lo que ocurre es que cuando alguien ha leído El Quijote, lo demás no funciona. Es decir, si antes se ha leído a Cervantes, Tolkien se cae de las manos. O sea, le vas a ver a poco. No funciona. O sea, es como después de comerse un solomillo, pruebas la carne sintética y dices esto tiene truco. Es que descubres el truco.
O sea, un chiste contado 2 veces pierde gracia. Yeah. No digo que carezca de ella, digo que pierde gracia. ¿Y no crees que a veces también, de vez en cuando, tomarte una hamburguesa de fast food eso depende de puede, cada uno. digamos, eso depende de cada uno. Hay gente, aliviar un poco? Hay gente que se alimenta de... ¿no? Hay gente que se alimenta de ese tipo de productos, pero eso allá cada cual. Eso, claro. Yo no obligaría a nadie a leer a Cervantes ni prohibiría leer a Tolkien. Yo simplemente digo que leer a Cervantes es una cita con la realidad y leer a Tolkien es una cita con el mundo protestante, aunque Tolkien haya sido católico.